ha pasado un tiempo. En mi cabeza, resonó una voz que he oído antes en alguna parte. Finalmente nos encontramos de nuevo, una voz llena de nostalgia y calidez. Estoy feliz, pero, solo un poco más. Espera solo un poco más. ¿Quién es? Pregunté, pero no hubo respuesta. No te dejaré de nuevo, definitivamente no cometeré un error de nuevo. Es por eso, allí, la misteriosa voz se cortó. Ah. El rubio se levantó de golpe sudando. ¡Guau! Dejó escapar un fuerte grito. Bueno, por supuesto, después de todo, una mujer que no reconocía estaba manteniendo sus párpados abiertos con los dedos, mientras lanzaba luz en sus ojos con lo que parecía ser una pequeña linterna. NN. Despertó. La mujer con un rostro extrañamente adormecido dijo, con una voz indiferente y somnolienta. Parece haber estado revisando los movimientos de los ojos del inconsciente, por lo que su rostro estaba inusualmente cerca, podía oler una débil fragancia, probablemente el olor de su champú. ¿Quién eres tú? NN. La mujer, todavía en un estado distraído, levantó su cuerpo, haciendo su flequillo a un lado de forma aburrida. Tomó cierta distancia entre ellos, se volvió posible ver la vista completa de la mujer. Llevaba lo que parecía un uniforme militar, y tenía alrededor de 20 años, su pelo desordenado, ojos decorados con gruesas ojeras, y el oso de peluche cubierto de cicatrices cuya cara se asomaba por alguna razón del bolsillo del uniforme militar, eran sus características especiales. Soy la oficial de análisis de aquí, Murasame Reine, desafortunadamente el oficial médico no se encuentra, pero no te preocupes. Aunque no tengo una licencia, por lo menos puedo manejar algunos cuidados simples. No pudo evitar preocuparse, porque esta mujer llamada Reine obviamente parecía menos saludable que él. De hecho, desde antes, como si dibujara un pequeño círculo con la cabeza, su cuerpo se había estado balanceando inestablemente, ahora con el torso levantado, recordó lo que Reine acababa de decir. ¿Aquí? Preguntó, mirando a su alrededor. Había estado durmiendo en una cama de tubos simple. A su alrededor había una cortina blanca que actuaba como separación. Era un espacio como una enfermería escolar. Sin embargo, el techo estaba un poco fuera de lugar. Algunos tubos lisos y cables eran visibles. ¿Dónde nos encontramos? Ah, esta es la oficina médica de Fraxinus, estabas inconsciente por lo que te trajimos aquí. Fraxinus. Y estaba inconsciente, es cierto, había sido golpeado por la chica la cual se fue de ahí entre lágrimas. ¿Puedo hacer algunas preguntas? Pasaron demasiadas cosas que no entiendo, dijo mientras se rascaba la cabeza, no era la primera vez que se enfrentaba a las mujeres voladoras pero tendría que fingir demencia. Sin embargo, Reine no respondió, alejándose en silencio de él, por favor, espera, sígueme. Hay alguien que quiero presentarte, sé que tienes muchas preguntas, pero soy mala para explicar. Si quieres algún detalle, deberías preguntarle a esa persona. Diciendo esto, abrió las cortinas. Fuera de las cortinas había un espacio un poco más grande. Había alrededor de 6 camas alineadas, y en el fondo de la habitación había algunas herramientas médicas desconocidas. Reine se volvió hacia lo que parecía ser la entrada de la habitación, y se tambaleó hacia ella, se tropezó de inmediato, en un rápido movimiento el rubio salió de la cama de la enfermería y agarró a Reine antes de que golpeara la cara contra la pared. ¿Estás bien? Así que sigues tan rápido como siempre. Reine había hablado tan bajo que él no pudo escucharla en lo absoluto. Disculpa. Cuando Reine lo miró se dio cuenta de la diferencia de altura no era mucha, pero sus ojos de ambos desconectaron, y sin saberlo ambos se estaban acercando lentamente al rostro del otro. Cuando estaban a punto de chocar sus labios un golpe en seco en la puerta hizo que ambos volvieran a la realidad y se separaran rápidamente. Lo siento. Recientemente no he estado durmiendo lo suficiente. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que dormiste? Por tu rostro parece como si fueran años, preguntó, y Reine, después de pensar un poco, levantó 3 dedos.
3 días, o por supuesto tendrías sueño, deberías dormir más seguido. Tal vez unos 30 años. Su cara tomó un tono pálido, las unidades son demasiado diferentes. Incluso se había preparado para una respuesta de unas 3 semanas, pero esta respuesta fue totalmente inesperada. Y obviamente superaba la edad que parecía tener ella. Bueno, es verdad que no puedo recordar la última vez que dormí. Tengo algo así como insomnio extremo. Pesadillas. Oh. Ah, perdón, es la hora de mi medicina. Reine de repente buscó en sus bolsillos, y sacó una caja de pastillas, cambiando el tema de conversación. Entonces abrió la caja, y vertió las pastillas en su boca como si las estuviera bebiendo. Oye, no lo tragues como si fuera agua. Sin ninguna duda, el gran número de pastillas en la boca de Reine fueron masticadas y tragadas, y sin querer se lanzaron a una rutina de comedia. ¿Qué pasa? Eres ruidoso. ¿Cuántas te comiste? Y de todos modos, ¿qué medicina era esa? Todas eran pastillas para dormir. Morirás. Esto no es una buena broma. Pero no son muy efectivas de todos modos. ¿Qué clase de cuerpo tienes? Dudo que sea posible comer tantas pastillas sin consecuencias. Bueno, es dulce y delicioso, así que está bien. ¿No es eso más bien peligroso? Después de la pelea de gritos, soltó un profundo suspiro. Como sea, por aquí. Sígueme. Reine devolvió la caja vacía a su bolsillo, y una vez más comenzó a caminar con pasos peligrosos, abriendo la puerta de la oficina médica. Él simplemente se puso apresuradamente los zapatos, y salió de la habitación. Después de todo estaba descalzo, y empezó a seguirla. ¿Qué es esto? Fuera de la habitación, había una construcción similar a un pasillo estrecho, las paredes y pisos estilo mecánico de colores pálidos por alguna razón hicieron recordar al interior de una nave espacial de guerra espacial o a los pasillos de un submarino de una película. ¿Qué estoy haciendo? Ya sin saber qué era qué, comenzó a mover sus pies lentamente, simplemente siguiendo la espalda de Reine, que se tambaleaba con pasos inseguros. ¿Necesitas ayuda para caminar? Preguntó mientras veía cómo estaba a punto de volver a golpearse contra la pared, lo cual evitó al agarrarla. Estoy bien, solo sigamos en el pasillo, que era como un set de película, resonaron sus pasos, después de caminar por algún tiempo. Es aquí. Al final del camino, delante de una puerta con un pequeño panel electrónico a un lado, Reine se detuvo y dijo eso. En el momento siguiente, el panel electrónico hizo un ligero pitido, y la puerta se abrió suavemente. Aquí, entra por favor. Reine entró, y él la siguió. Esto es, se fijó en la escena al otro lado de la puerta. Para explicarlo con una sola frase, era un lugar como el puente de un barco. Enfrente de la puerta por la que entró, el suelo se extendió en medio óvalo y colocada en su centro, había una silla que parecía ser el asiento del capitán. Además, después de las escaleras suavemente inclinadas en sus costados que llevaban a un nivel inferior, se podían ver miembros de la tripulación operando consolas que parecían complejas. Estaba oscuro en general, y los monitores repartidos aquí y allí emitían una luz que afirmaba desagradablemente su presencia. Lo traje. Reine balanceó con sueño la cabeza mientras hablaba. Buen trabajo. El chico alto parado al lado del asiento del capitán hizo una pequeña reverencia como un mayordomo. Él tenía el pelo ondulado y una nariz que no parecía japonesa, era un hombre joven con un aspecto que podría aparecer en algún tipo de novela. Hola. Yo soy el vicecomandante aquí, Kanazuki Kyoei. Gusto en conocerte. Un gusto. Mientras se rascaba la mejilla, inclinó levemente la cabeza. Por un momento, había pensado que Reine estaba hablando con este chico, sin embargo, estaba equivocado. Comandante, la oficial de análisis Murasame ha regresado. Declaró Kanazuki, y desde el asiento del capitán que tenía la espalda hacia ellos, un gruñido se escuchó, mientras giraba lentamente, y entonces, te doy la bienvenida. Bienvenido, a Ratatosk.
La voz de la que fue llamada comandante sonó algo encantadora, mientras la figura de la joven que llevaba el uniforme militar carmesí en sus hombros aparecía completamente, su pelo estaba atado por dos cintas negras enormes, tenía una constitución pequeña, ojos redondos como bellotas, y en su boca una chupa chups. Un gusto, me llamo Itsuka Kotori y soy la comandante de esta nave. Cambio de escena, Itsuka Shiori. Murmurando en una voz débil que nadie más podía oír, su rostro apareció en la mente de Origami. Sin lugar a dudas, ella era la chica de esa vez. No hay manera de que los recuerdos de Origami podrían estar mal, era un poco lamentable, pero ellas solo se habían encontrado esa vez, así que no se podía evitar que ella no recordara a Origami. Desde que entró en la preparatoria, ella había tratado varias formas para lograr acercarse a ella, pero todas terminaron en fracaso. Y ahora, había una cuestión aún más apremiante. ¿Por qué estaba en ese lugar? Ella no podía entender por qué había salido a las calles después de que la alerta de terremoto espacial sonó. Además, definitivamente lo había visto, a Origami, en el equipo especial, y al espíritu. Sargento primero Tobiichi, las preparaciones están completas. Ante la repentina voz del mecánico, Origami lanzó su cara agachada hacia arriba, entonces se centró inmediatamente en una orden en su cabeza. La orden viajó hacia abajo por el traje mecánico envuelto alrededor del cuerpo de Origami, pasando a los propulsores en su espalda, y activó el realizador incrustado. Envuelto en el equipo cuya forma no parecía adecuada para volar, el cuerpo de Origami estaba flotando ligeramente en el aire. JGSDF, Base Tengu. En el hangar situado en una de sus esquinas, siguiendo las instrucciones del mecánico, Origami aterrizó en su muelle personal como si se sentara, regresó las armas a sus lugares designados, y finalmente, soltando un suspiro profundo, apagó todos los realizadores. Al mismo tiempo, el peso del equipo y el estrés acumulado de los que no había sentido ni siquiera un fragmento momentos antes, perforaron su cuerpo de repente. El sonido de una máquina salió de detrás de ella, y los propulsores que llevaba fueron desconectados. Sin embargo, no fue sino hasta alrededor de otros 3 minutos, que Origami pudo moverse de ese lugar. Esto sucedía cada vez tras usar una unidad CR. Al regresar de un superhumano a una persona normal, el cuerpo se sentía anormalmente pesado. Unidad de combate realizador. Llamada generalmente unidad CR. Fue el nombre dado al equipo táctico que utiliza la milagrosa tecnología, el realizador, que los humanos habían obtenido después del enorme terremoto espacial hace 30 años. Toma los resultados calculados por computadoras, y distorsionando las leyes de la física, los manifiesta en el mundo real. En resumen, aunque hay algunas restricciones, es una tecnología que convierte la imaginación en realidad. Había sido llamado un sistema que produce la llamada magia a través de medios científicos, al mismo tiempo, era la única forma de que los humanos lucharan contra los espíritus. Abran paso. Camilla pasando. Llegó una voz bramando desde la derecha, moviendo solo sus ojos. Origami vio a un miembro del escuadrón, cubierto con el mismo traje mecánico, montando la camilla. Maldición, mierda, esa perra. Lo juro, voy a matarla, maldición. El miembro del escuadrón en la camilla estaba presionando el vendaje empapado de sangre en su frente y murmurando insultos amargamente mientras era trasladado. No debería haber problemas si podían maldecir con tal vigor. Perdiendo el interés, Origami retiró su mirada. De hecho, si el tratamiento se realiza utilizando un realizador de uso médico, siempre que no sea una herida extremadamente grave, se puede curar en un instante. Cuando Origami se rompió la pierna antes, fue capaz de caminar de nuevo al día siguiente. Mientras exhalaba un largo suspiro, Origami miró ligeramente hacia arriba. Recordó la batalla de ese día. La calamidad que destruirá al mundo, espíritus, era una anormalidad a la que un grupo de superhumanos como Origami no podían siquiera esperar eliminar, apareciendo de la nada y esparciendo destrucción a capricho, eran monstruos al nivel de desastres naturales o incluso superior. Al final, incluso la batalla de hoy terminó con el espíritu desaparecido.
Todo lo que quiere decir es que el espíritu escapó a través de otra dimensión, aunque había registros en los libros donde parecía que las acciones de Last alejaron a los espíritus. Origami, al igual que todos los otros miembros involucrados directamente en batalla, lo sabían. Los espíritus no sienten absolutamente ninguna amenaza por ellos, y cuando los espíritus se desaparecen, eso es solamente por los caprichos de los espíritus. Su expresión no cambió en absoluto. Sin embargo, Origami apretó sus muelas con fuerza. Origami. La voz que salió del interior del hangar interrumpió los pensamientos de Origami. En silencio, se volvió hacia la voz. Su cuerpo probablemente todavía no había logrado acostumbrarse, sin embargo, ya que su cabeza se sentía extremadamente pesada. El realizador básico equipado en el traje, una vez encendido, puede expandir un territorio personal de algunos metros alrededor de la persona. Este territorio es la esencia de la unidad CR, como el nombre indica, es un espacio en el que los pensamientos del usuario pueden volverse realidad. Tiene la habilidad de suavizar cualquier impacto externo, así como permitir incluso que la gravedad en el interior sea libremente establecida. Siempre que este territorio esté expandido, los miembros de Last pueden volverse superhumanos. Es por eso que en cambio, por un corto tiempo después de usar una unidad CR, es difícil mover el cuerpo libremente. Buen trabajo. Allí, vistiendo el mismo traje mecánico que Origami, había una mujer en medio de sus 20 con su mano en la cadera, Capitán Kusakabe Ryouko, la oficial al mando del Last al que Origami pertenecía. Lo hiciste genial ahuyentando a ese espíritu tú sola. Le di una lección estricta a Tomonara y Kagaya, que estaban pensando, retirarse y dejarle el espíritu solo a Origami. Yo no lo ahuyenté. Respondió Origami, y Ryouko se encogió de hombros. Bueno, tengo que reportarlo así a los superiores. Si no mostramos algunos resultados el presupuesto va a bajar. Vamos, no pongas esa cara, te estoy alabando después de todo. En esta situación, donde el asiento de Las sigue vacío, tú estás haciendo un gran esfuerzo. Además, si no hubieras estado allí, el número de personas adicionales que habrían muerto no serían solo 1 o 2. Furu soltó un suspiro. Pero oye, Ryouko agudizó su mirada, agarró la cabeza de Origami y la volvió hacia ella. ¿Te sobrepasaste un poco? ¿Tanto quieres morir? Con su aguda mirada todavía fija en Origami, Ryouko continuó. ¿De verdad entiendes con qué tipo de oponente estás luchando aquí? Ese es un monstruo, por el amor de Dios. Un huracán con inteligencia, ¿lo entiendes? Dentro de tus capacidades, suprimir el daño al mínimo. Dentro de tus capacidades, hacer que se pierda lo más pronto posible. Ese es nuestro trabajo, no te expongas inútilmente al peligro. Eso no es correcto. Respondió Origami mientras miraba a Ryouko directamente a los ojos, y una vez más abrió los labios ligeramente. Derrotar a los espíritus, ese es el deber de Last. Ryouko frunció el ceño. Como capitán de Last, se suponía que debía haber entendido el nombre del equipo anti-espíritu mucho más que Origami, y porque lo entiende, afirmó. No podemos lograr hacer nada más que suprimir el daño. Sin embargo, reconociendo eso, Origami repitió una vez más. Voy a derrotar a los espíritus. Ryouko dejó escapar un suspiro, y retiró las manos de la cabeza de Origami. No estaba planeando escuchar lo que crees personalmente. Piensa lo que quieras, sin embargo, si parece que vas a ir en contra de una orden en el campo de batalla, serás removida del equipo. Entiendo. Origami dio una respuesta corta, levantó su cuerpo que finalmente se había adaptado, y se alejó apretando los puños. Cambio de escena, entonces, esto es el monstruo que llamamos espíritu, y este es el Last. Ellos son el equipo anti-espíritu de la JGSDF. Te has metido en una situación bastante preocupante. Si no te hubiéramos recogido, probablemente habrías muerto 2 o 3 veces ahora. Así que, lo siguiente, te espera un momento. Levantó la voz, tratando de contener a Kotori, que había comenzado su rápida explicación. Tenía que mantener su coartada de no saber nada, así que fingía estar más confundido aún. ¿Qué pasa?
Después de todos los problemas que esta comandante está pasando para darte directamente una explicación, si vas a llorar, entonces hazlo con más dignidad, ya que es así, por lo menos puedo darte el privilegio especial de lamer el fondo de mi pie. Levantando levemente la barbilla, con una mirada que parecía estar indignada y decepcionada. En serio. La voz llena de gran alegría vino del que estaba a un lado de Kotori, Kanazuki. Kotori respondió no instantáneamente y le dio un codazo en el plexo solar. Ga. Al observar ese intercambio, abrió la boca sorprendido, ¿no se supone que eran compañeros de trabajo? Lamento que hayas visto eso. Diciendo esto, Kotori señaló a la pantalla en el puente. Allí, se estaba mostrando la chica de pelo negro que se encontró antes, así como los humanos vestidos con armadura mecánica. ¿Dijiste, espíritu? Preguntó mientras se rascaba la mejilla. Recordó la palabra que Kotori utilizó en su explicación de antes, apareciendo aleatoriamente en el mundo, un monstruo de orígenes desconocidos. Sí. Ella es un ser que no existía en este mundo originalmente, solo puede aparecer en este mundo, no por su propia voluntad ni nada de eso. El área circundante es destrozada. Con un estruendo, Kotori juntó sus manos, y luego las abrió, simulando una explosión. Hizo una mueca, con la mano todavía en su mejilla. Lo siento, la escala es demasiado grande por lo que es difícil de entender. Al oír esto, Kotori se encogió de hombros, y suspiró como diciendo ¿todavía no entiendes después de todo esto? Lo que estoy diciendo es que los terremotos espaciales, o más bien el fenómeno que llamamos así, son las secuelas de espíritus como esa chica, apareciendo en nuestro mundo. Q, frunció el ceño inconscientemente. Un terremoto en un espacio abierto, terremoto espacial, un fenómeno extremadamente irrazonable que se come a la humanidad, al mundo, y la razón detrás de eso, se debe a esa chica. Bueno, la escala de la destrucción varía. Podría limitarse a ser tan pequeño como unos pocos metros, o tan grandes como, al punto de abrir un agujero gigante en el continente. Kotori hizo un gran círculo con sus brazos. Probablemente estaba hablando del primer terremoto espacial de hace 30 años, el que fue nombrado el desastre celestial de Eurasia. La suerte estuvo de tu lado, si la escala de la explosión esta vez hubiera sido un poco más grande, podrías haber sido volado al instante. Fue realmente como dijo. Incluso ahora, su cuerpo se encogió un poco, unos 2 o 3 centímetros aproximadamente. Así, Kotori entrecerró los ojos. Y de todos modos, ¿por qué saliste mientras la alerta estaba sonando? ¿Eres un idiota? ¿Querías morir? ¿O simplemente eres un suicida? No, no es eso. Una de mis compañeras de clase salió disparada hacia un lugar extraño, así que la seguí. Kotori se encogió de hombros, y dejó escapar un largo suspiro. Me preguntaba por qué saldrías a la calle mientras sonaba la alerta, así que esa fue la razón. Bueno, espero que tu amiga esté bien. No pudimos ver a nadie contigo, así que suponemos que capaz se fue a un refugio cercano. Bueno, gracias por ayudarme, pero creo que debería irme de aquí. Ah, no te preocupes por eso. No esperaba que entendieras eso de todos modos. Después de todo parece que tienes un cerebro que perdería con el de un cangrejo en términos de precio por gramo. Comandante. La sopa de cangrejo no se hace con el cerebro sino con las tripas. Una gota de sudor bajó por su cara cuando Kanazuki dijo eso con una voz firme. Kotori movió sus dedos, señalándole que se acercara, y Kanazuki se inclinó ligeramente. Y entonces, el palo de la paleta que acababa de terminar se voló hacia sus ojos. ¡Nuah! Agarrándose el ojo, Kanazuki cayó hacia atrás. ¿Estás bien? No parecía que estuviera actuando, levantó la voz con preocupación. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de correr a él, detuvo sus pasos. Kanazuki, quien cayó al suelo, sacó un pañuelo de su bolsillo, y con una expresión de éxtasis, lo envolvió con calma alrededor del palo de paleta que Kotori acababa de lanzarle. Lo siento, hice que te preocuparas. Estoy bien, esta es una recompensa en nuestra línea de trabajo. Diciendo esto, Kanazuki se levantó instantáneamente, parándose perfectamente recto.
¿Qué tipo de línea de trabajo es esa? No quería saber realmente los detalles. Kanazuki. Sí. Kotori levantó 2 dedos, y Kanazuki sacó 2 caramelos de reemplazo y se los entregó. Entonces, volviendo al tema. Ast. Esa es una unidad especializada en espíritus. Mientras hablaba, Kotori señaló a un grupo de gente que se mostraba en la pantalla. ¿Una unidad especializada en espíritus? ¿Qué hacen específicamente ellos? Al oír la pregunta, Kotori levantó sus cejas como si la respuesta fuera obvia. Simple. Si aparece un espíritu, entonces ellos van volando y se encargan de él. Encargarse de él. Esencialmente, exterminarlos. No fue porque lo dijo Kotori lo cogiera por sorpresa, pero tendría que actuar, fingiendo una sorpresa mayor. Exterminar. Sip. Con indiferencia, Kotori asintió, el sonido de sus latidos era muy fuerte. Él había entendido lo que decían. Espíritus. Ciertamente eran una existencia peligrosa, pero, sin importar que, llegar tan lejos como matarlos. De repente, vio la cara de esa chica en su mente. Después de todo, ¿no viniste a matarme también? El significado detrás de esas palabras no estaban dirigidas a él sino a la chica con la que ella estaba hablando, él las había escuchado después de todo, estaba cerca por si intentaban obtener el poder del espíritu. Pero ahora lo que la chica había dicho, finalmente lo entendió, así como el significado de ese rostro que parecía que las lágrimas saldrían en cualquier momento, hasta que lloró por algunos momentos. Bueno, si lo consideras normalmente, que estén muertos probablemente sería lo mejor para nosotros. Dijo Kotori, aparentemente sin ninguna emoción en particular. ¿Por qué? ¿Por qué, preguntas? Con una expresión distorsionada, preguntó como si estuviera gimiendo, y Kotori puso su mano de forma sofisticada en su barbilla. No hay nada extraño en ello, ¿no? Son monstruos. Solo por aparecer en este mundo causan terremotos espaciales. Ellos son el veneno más mortal y malvado. Pero, ¿no lo dijiste antes? Que los terremotos espaciales no tienen nada que ver con los deseos de los espíritus. Así es. Por lo menos, se cree ampliamente que la explosión al entrar por primera vez a este mundo no tiene relación con las intenciones del propio espíritu, pero, ha habido cicatrices de destrucción y víctimas de terremotos espaciales resultantes de la lucha con el As después. Pero, ¿eso no se debe a que esa gente del As los atacó? Bueno, eso podría ser así, sin embargo, eso es simplemente una conjetura, podría ser que, si el As no hace nada, los espíritus comiencen alegremente sus actividades destructivas. Eso, probablemente no va a suceder. Kotori inclinó la cabeza confundida por la declaración, ¿cuál es tu prueba? Alguien que destruiría las calles por diversión, no pondría una cara como esa. Algo como esto probablemente era demasiado vago y débil para ser llamado una prueba, pero, pudo usarlo como excusa o al menos creyó en ello desde el fondo de su corazón. Así que probablemente no es de acuerdo a sus intenciones, ¿verdad? Pero aún así, no es el problema si lo están causando voluntariamente o no. En cualquier caso, es un hecho que los espíritus están causando los terremotos espaciales, no es que no veo lo que quieres decir, pero simplemente no puedes dejar sola a una existencia peligrosa del nivel de una bomba nuclear solo porque te sientes mal por ella. Hoy terminó con solo una pequeña explosión, pero no podemos estar seguros de que la próxima vez no será un desastre al nivel de Eurasia. Aún así, matarlos, discutió obstinadamente, y, murmurando, Kotori se encogió de hombros. Solo se encontraron por unos minutos, y además de eso, fue alguien que casi te mata, pero todavía estás tomando su lado, ¿podría ser, que te enamoraste de ella? De ninguna manera. Solo estaba preguntando si había alguna otra manera. ¿Alguna otra manera, Al oír las palabras, Kotori dejó escapar un largo suspiro. Entonces vamos a oírlo, ¿qué otras maneras crees que hay? Eso es, las palabras se detuvieron en su mente, él había entendido completamente lo que Kotori había dicho, una aberración que deja cicatrices profundas en el mundo solo por aparecer, espíritus, una cosa así debe ser eliminada lo más rápido posible.
Sin embargo, aunque fue solo por un instante. Lo había visto. El rostro de la chica, que parecía que las lágrimas estaban a punto de salir y luego la vio llorar como si una niña pequeña fuese, la voz de la chica, llena de dolor. Ah, esto está mal, era lo que había pensado. Como sea. Las palabras comenzaron a fluir naturalmente. Si no hablamos propiamente con ellos siquiera una vez, no lo sabremos. Sin embargo, no podía simplemente dejar a esa chica así, debido a que ella es, igual que él. Al oír las palabras, los labios de Kotori se curvaron en una sonrisa traviesa. Era como si estuviera diciendo esperaba esas palabras. Ya veo, entonces, déjame ayudarte. Kotori abrió los brazos de par en par. Reine, y Kanazuki, y la tripulación dispersa abajo, y también esta aeronave, Fraxindus, era como si estuviera indicando todo eso. Dije, que vamos a ayudarte con eso. Todo el poder de Ratatosk se destinará a apoyarte. Con un movimiento elegante, Kotori colocó sus dedos sobre sus rodillas. ¿De qué estás hablando? Yo no, déjame responder a tu primera pregunta. La de quiénes somos. Kotori alzó la voz, como para bloquear las preguntas. ¿De acuerdo? Las maneras de tratar con un espíritu básicamente se dividen en dos métodos principales. 2. Preguntó, Kotori asintió exageradamente, y luego levantó su dedo índice. El primero, es el enfoque que está tomando Ast. El método de exterminarlos a través de un enfrentamiento de poder. Después de eso, su dedo medio también se levantó. El otro es, el método de hablar con los espíritus. Nosotros somos Ratatosk, somos una organización creada con el propósito de resolver los terremotos espaciales sin matar a los espíritus, a través de la conversación. Frunció el ceño pensando, acerca de lo que era exactamente esa organización, y por qué Kotori era parte de esa organización. Había muchas preguntas en su mente, pero, por ahora, hizo la pregunta que era la más importante en su mente, luego podría preguntar más. Entonces, ¿por qué una organización así va a estar apoyándome? Has entendido la premisa completamente mal. En primer lugar, la organización llamada Ratatosk fue una organización creada por tu bien. Tuvo una crisis magnífica en su expresión, y dejó escapar una voz histérica. Espera un momento. Ahora estoy más confundido que antes. ¿Por mi bien? Sí, bueno, podría ser más correcto decir que es una organización para sentar las bases para el papel en las negociaciones con los espíritus, para resolver el problema de los espíritus. De cualquier forma, es una organización que no existiría si tú no existieras. Espera. ¿Qué quieres decir? ¿Todas estas personas se reunieron por esa razón? O más importante, ¿por qué yo? Preguntó, y Kotori murmuró mientras rodaba el caramelo en su boca. Bueno, eres especial. Eso no es una explicación. Gritó, incapaz de resistir. Sin embargo, Kotori sonrió sin miedo, e hizo un gesto de encogerse de hombros. Oh, bueno, vas a entender la razón eventualmente. ¿No está bien esto? Estoy diciendo que nosotros, todos los miembros y toda nuestra tecnología, respaldaremos tus acciones. Oh. ¿Estás pensando ponerte entre los espíritus y el Ast sin prepararte para nada? Vas a morir, sin duda. Kotori entrecerró los ojos y habló con una voz fría. Era como dijo Kotori. Solo estaba diciendo sus ideales y esperanzas, pero no poseía ningún medio para hacerlo realidad, o al menos eso parecía. Entonces, para ese método de conversación, ¿qué se debe hacer en particular? Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Kotori. Sobre eso. Entonces puso su mano en su barbilla. Hacer que el espíritu se enamore. Sonriendo, dijo eso orgullosamente. Después de un momento. ¿Qué? Una línea de sudor resbaló por su cara mientras fruncía el ceño. Lo siento, no entiendo muy bien. Como he dicho, hacer amistad con ella, hablar con ella, coquetear con ella, salir con ella, y hacer que se enamore perdidamente. Al oír a Kotori decir esto como si fuera un hecho, hundió la cabeza entre sus manos. Lo que le faltaba ahora tenía que coquetear con mujeres. Despejando su mente preguntó.
¿Y por qué eso resolvería el problema de los terremotos espaciales? Kotori puso un solo dedo en su barbilla y con un hizo un gesto de pensar. Si queremos una solución a los terremotos espaciales sin utilizar la fuerza, entonces tenemos que persuadir al espíritu, ¿verdad? Eso parece correcto. Para eso, ¿no sería más rápido hacer que al espíritu le llegue a gustar este mundo? Oh, este mundo es tan maravilloso, si se vuelven así, entonces ni siquiera un espíritu armaría un alboroto de repente. Ya veo. Por lo tanto, bueno, no se dice a menudo que si te enamoras, entonces el mundo entero parece hermoso, así que, sal con ella, y haz que el espíritu se enamore de ti. No, hay algo mal con esa lógica. Era obvio que la lógica se fue por la ventana. Y comentó, mientras una línea de sudor corría por su cara. No puedo seguir con algo así, quieto pastel de pescado. Trató de expresar una queja, pero Kotori lo cubrió con una voz fuerte que no le dejó otra opción. No voy a permitir que las mate a los espíritus, debe haber otra manera, pero no me gusta la manera de Ratatosk. Si vas a ser ingenuo, entonces por lo menos hazlo con moderación, escarabajo. ¿Qué puedes hacer por tu cuenta? Conoce tus propios límites. No necesito la aprobación del fondo de tu estómago. Pero, si no quieres matar a los espíritus, entonces no tienes espacio para elegir el método. Por alguna razón, una sonrisa malvada apareció en el rostro de Kotori. En realidad, era como ella dijo. Sin ningún poder o apoyo, incluso si quería hablar con esa chica espíritu una vez más, no se volvería realidad. El método de Last está fuera de cuestión, incluso el grupo de Kotori probablemente quiere atrapar a los espíritus para su beneficio personal, ya que esa era la única razón en la que podía pensar. Sin embargo, era un hecho que no había otras formas. Entiendo. Asintió amargamente, y la sonrisa de Kotori llenó su cara. Bien. Mirando los datos hasta ahora, la próxima vez que un espíritu se muestre es al menos dentro de una semana. Vamos a iniciar el entrenamiento inmediatamente mañana. Entrenamiento. Murmuró, aturdido. El día siguiente llegó. Ven. De repente, la mano de Shiori fue tomada por Origami, mientras ella soltaba una voz confundida. Espera, su silla se volcó con un estrépito, y ella fue arrastrado fuera del salón por Origami. Detrás de ella, la boca de Tonomachi se abrió, y por alguna razón, grupos de chicas estaban haciendo una conmoción gritando Kia, Kia, mientras pensaba que otro rumor iba a empezar a circular, Shiori siguió a Origami. Bueno, al menos es mejor que ser tratado como la mejor pareja junto con Tonomachi, se consoló. 11 de abril, martes, era el día después del día en que Shiori había pasado por una experiencia extraña y poco realista. Al final, después de eso, Shiori fue trasladado a una habitación diferente donde se le dio una explicación detallada de la situación que se prolongó hasta altas horas de la noche por su hermana, que esta vez al parecer le había dado la explicación a alguien más. Honestamente, no recordaba bien las últimas partes, y después de firmar varias formas, finalmente entendió la situación. Sin siquiera tomar un baño se zambulló en su cama, y antes de que se diera cuenta era de mañana. Arrastró su perezoso cuerpo a la escuela, y soportó las clases mientras se frotaba sus soñolientos ojos, y finalmente la última clase terminó, era lo que estaba pensando cuando en ese momento ocurrió el incidente. Sin decir palabra, Origami subió las escaleras hasta llegar a la puerta fuertemente cerrada a la azotea, y finalmente soltó su mano. El ruido de los estudiantes saliendo de la escuela parecía muy lejano. Aunque había gente a menos de 10 metros de distancia, parecía que este era un espacio solitario y aislado. A pesar de que ella no tenía ningún sentimiento por Origami, ni siquiera era amigas por alguna razón, ser llevado a ese lugar por una chica siendo tú misma otra, se sintió incómodo. Sin embargo, sin ninguna advertencia. Ayer, ¿por qué te encontrabas en ese lugar? Ella habló mientras miraba a Shiori directamente a los ojos. Bueno, parecía que mi hermana seguía en las calles después de que la alarma sonó, así que la estaba buscando, Shiori contestó, y con su expresión sin cambiar, ni siquiera mostrando sorpresa, Origami respondió. Ya veo, ¿la encontraste?
Ah, sí. Ya veo. Eso es grandioso. Después de decir esto, los labios de Origami siguieron moviéndose. Ayer, me viste. Ah, no se lo digas a nadie. Cuando Shiori estaba a punto de afirmar, Origami dijo eso con una voz de mando. Me pregunto cómo reaccionaría si respondiera: si no quieres que todo el mundo lo descubra, entonces es mejor que escuches lo que digo, ¿eh? Esa curiosidad peligrosa se mostró en la cara de Shiori. Pero como era de esperar, Shiori no tenía tanto coraje. Lentamente inclinó la cabeza hacia adelante. Además, no se trata solo sobre mí, sino de todo lo que viste y escuchaste ayer. Sería mejor si olvidas todo. Sin duda, estaba hablando sobre el espíritu. ¿Te refieres a esa chica? Origami simplemente miró a Shiori en silencio. Oye, Tobichi. Esa chica, él ya había escuchado de los espíritus de Rakatoskr, pero Shiori todavía preguntó. Al final, ese solo era el punto de vista de Kotori y su organización. Si se trata de gente como Origami que cruza espadas con ellos, pensó que ellos probablemente tendrían una mentalidad diferente. Ese era un espíritu. Origami dio una respuesta corta. Es algo que tengo que derrotar. Ese espíritu, ella es una mala persona. Shiori trató de hacer esta pregunta. Cuando lo hizo, fue levemente, pero le pareció ver a Origami morderse los labios. Mis padres fallecieron hace 5 años, a causa de un espíritu. La inesperada respuesta obstruyó las palabras de Shiori. No quiero que haya más gente como yo. ¿Es así? Shiori puso su mano sobre su pecho. Trató de calmar de alguna manera sus latidos intensos y profusos. Sin embargo, un pensamiento inquietante le vino a la mente de repente. Mientras se rascaba la mejilla, le preguntó a Origami, que incluso ahora seguía mirándola directamente. Ahora que lo pienso, Tobichi, sobre el espíritu, y esas cosas, está bien que hables de ellas. Bueno, a pesar de que yo pregunté sobre ellas, Origami se quedó en silencio por un momento. No hay problema. ¿En serio? Si lo mantienes en secreto. ¿Y si no lo hago? Una vez más, sus palabras se detuvieron por un momento. Sería un problema. Ya veo, eso sería malo, te lo prometo, no le diré a nadie. Asintiendo una vez, Origami lo aprobó. Al final de su conversación, Origami desvió su mirada de Shiori, y bajó por las escaleras. Después de que ya no pudo ver la espalda de Origami, Shiori se apoyó en la pared y dejó escapar un suspiro. A pesar de que todo lo que hicieron fue hablar, sintió un nerviosismo extremo. Sus padres murieron a causa de los espíritus, Se golpeó la cabeza contra la pared, y murmuró. Los espíritus eran llamados la calamidad que destruirá al mundo. Tal cosa, probablemente sucede. Solo fui ingenua después de todo. Origami y Kotori, aunque sus direcciones eran diferentes, se movían bajo sus firmes creencias. ¿Pero qué pasa con Shiori? Las duras palabras que dijo ante Kotori ayer, ¿podría decir lo mismo hacia Origami? Después de todo, cada uno tenía sus ideales. Agata dejó escapar un suspiro. No creía que sus acciones estén equivocadas, pero tenía un sentimiento complicado. Entonces, cuando Shiori estaba a punto de bajar las escaleras. Kia. Desde la dirección del pasillo, oyó los gritos de una estudiante. ¿Qué pasa? Bajando rápidamente por las escaleras y echando un vistazo, vio que algunos estudiantes se habían reunido en el pasillo. En el centro, vio a una mujer con una bata blanca tirada en el suelo. ¿Qué pasó? Preguntó, y una estudiante cercana respondió rápidamente. Parece que es una maestra nueva, y. Se cayó de repente. No entiendo muy bien, pero por ahora vamos a buscar a la enfermera. Cuando Shiori empezó a hablar, la mujer tirada en la bata blanca le agarró la pierna. No se preocupen por mí. Solo me tropecé. Mientras hablaba, la mujer levantó lentamente su rostro que se había pegado al suelo. Tú eres. Flequillos largos, y gruesas ojeras. Llevaba gafas, pero no había manera de que pudiera olvidar esos rasgos faciales. Después de todo, ella junto a Kotori le hablaron ayer sobre su importancia en el método de salvar a los espíritus.
HN. Eres la mujer. La oficial de análisis de Fraxinus, Murasame Reine, se levantó del suelo lentamente. ¿Qué estás haciendo en este lugar? ¿No puedes darte cuenta al verlo? Me he convertido en profesora. En particular estaré enseñando física, así como tomando el puesto de maestra asesora asistente de la clase 2-4. Reine respondió mientras mostraba la etiqueta de su nombre en su pecho. Por cierto, el oso de peluche cubierto de cicatrices se asomaba del bolsillo de su pecho justo sobre ella. No hay manera de que pudiera saber eso. En ese momento, Shiori se dio cuenta de que las miradas circundantes se habían reunido en ellas extrañamente. Parece que esta persona está bien, extendió la mano y ayudó a Reine a levantarse. Gracias. No hay problema. Vamos a hablar mientras caminamos, sugirió Shiori, pensando en los alrededores. Igualando el ritmo de Reine, se alejaron lentamente. Un oficial de análisis Reine. Solo Reine está bien. ¿Eh? Yo también te llamaré por tu nombre. Se dice que la coordinación y la cooperación nacen de la confianza. Reine asintió un par de veces, y miró a la cara de Shidou. Eras Shiori, ¿verdad? Si ese es mi nombre, ahora bien Shin, esto podría ser repentino. ¿Qué pasa con esa espléndida omisión? O más bien, incluso me diste un apodo extraño. El grito estalló. Sin embargo, Reine continuó como si no hubiera oído las palabras de Shiori. Los preparativos para el entrenamiento para mejorar del que Kotori habló ayer se han completado. Él ya va a empezar y Kotori cree que podrías ayudarlo desde la nave Azi que te estaba buscando. Esto es perfecto, vamos hacia el salón de preparación de física, cualquier cosa que Shiori diga ahora sería inútil, por lo que se dio por vencida en discutir, y después de un gran suspiro, devolvió una pregunta. ¿Exactamente qué voy a estar haciendo en este entrenamiento? Reine-san. He oído esto de Kotori, pero Shin, parece que no te has asociado con chicos antes, ¿cierto? Mi querida hermana, ¿por qué estás filtrando la historia con hombres, de tu hermana a otras personas? Una vena apareció en el rostro de Shiori mientras asentía ambiguamente. No es que esté tratando de culparte. Es muy bueno tener morales firmes, pero, eso no te ayudará cuando estés tratando de ayudar a seducir a un espíritu. Frunció el ceño y gruñó, fue probablemente cuando pasaron cerca de la sala de profesores, cuando... Shiori vio algo extraño y se detuvo. ¿Qué pasa? Mira eso, en donde estaba mirando, la maestra asesora Tama-chan estaba caminando, y detrás de ella, una pequeña sombra con el cabello dividido en dos, se giró entonces. Tal vez notó la mirada de Shiori, pero la pequeña sombra, la expresión de Kotori se iluminó de repente. Instantáneamente, como si fuera atraída hacia ella, Kotori lanzó un asalto sorpresa al estómago de Shiori. Dijiste Aga. Ese es el mayor. Kotori. ¿Por qué estás en esta preparatoria? Preguntó Shiori mientras se despegaba de alguna manera a Kotori, quien se aferraba a su estómago y pecho. Desde atrás de Kotori, la maestra Tama-chan llegó corriendo. Itsuka-kun. Vino tu hermana, así que íbamos a anunciarlo. Al revisar bien, Kotori llevaba las zapatillas para invitados, y tenía un pase de invitado en el pecho de su uniforme de secundaria, parece que de alguna manera entró en la escuela después de pasar correctamente por las formalidades. Maestra, gracias. Fue un placer. La maestra le devolvió una sonrisa a Kotori, quien estaba agitando su mano enérgicamente. Oh vaya, qué hermana tan linda. Sí. Mientras una gota de sudor rodaba por su rostro y con una sonrisa amarga, Shiori dio una respuesta ambigua. Después de sonreír y despedirse de Kotori, la maestra se alejó hacia la sala de profesores. Entonces, Kotori. ¿Qué? Abriendo sus ojos redondos, Kotori inclinó la cabeza. Ese comportamiento pertenecía a la linda hermana menor con la que Shiori estaba familiarizado. Esas cosas de anoche, como Ratatoskr, o espíritus,
Vamos a hablar de eso después. Su tono era el mismo de siempre, pero por alguna razón tenía la sensación de algún tipo de presión, por lo que Shiori se quedó en silencio. Entonces, desde detrás de Shiori, resonó la voz tranquila de Reine. Llegas temprano, Kotori. Porque dejé atrás Fraximus a medio camino. A pesar de que había dicho que hablarían de eso después, había dicho naturalmente el nombre de la nave. Sintiendo que esto era un poco irracional, Shiori se puso una mano en la frente. Mirando eso con una sonrisa despreocupada, Kotori avanzó por el pasillo como para guiar a Shiori. Como sea, oye, One-chan. Vamos. Diciendo esto, Kotori tiró de su mano. Ya entiendo, así que ve despacio. Hoy fue un día donde fue arrastrado mucho por las chicas, mientras pensaba perezosamente en eso, llegaron a su destino. Cuarto piso del edificio escolar este, salón de preparación de física. Ahora, adelante, no lo digas así. Presionada por Kotori, Shiori abrió la puerta corrediza, inmediatamente después, frunció el ceño y se frotó los ojos. Oye. ¿Qué? Reine respondió a las palabras de Shiori inclinando la cabeza. ¿Qué pasa con este salón y él no es? La sala de preparación de física no era un lugar al que los estudiantes entraban normalmente, y de hecho, Shiori no tenía idea de lo que contenía, pero aún así, claramente se dio cuenta. Que este no era el salón de preparación de física. Después de todo, la visión de Shiori se llenó de un gran número de computadoras, pantallas, y diversos aparatos electrónicos que nunca había visto antes. ¿Son los equipos del salón? ¿Por qué estás contestando con una pregunta? O más bien antes de eso, ¿este no es el salón de preparación de física? ¿Qué le pasó al profesor a cargo de este lugar? Así es. Originalmente, este se suponía que era el único lugar además del baño donde el amable y sencillo viejo profesor de física Chousoka Yoichi, apodado Sombrero de Piedra, se podía relajar. Ahora, la figura del profesor Chousoka Yoichi no se podía ver en ninguna parte. Ah, él. Reine puso su mano en su barbilla y asintió levemente. Así, pasaron algunos segundos. Oh bueno, incluso si te quedas allí no va a cambiar nada. Por favor entra. ¿Qué hay después del ¿Qué habilidad para ignorar tan asombrosa? Es una habilidad que los japoneses definitivamente deberían aprender hoy en día. Reine entró en el salón primero, y se sentó en una silla colocada en la parte más profunda del salón. Después, Kotori entró al salón desde un lado de Shiori, entonces, de una forma muy acostumbrada, se desató su cabello atado con cintas blancas y lo ató con las cintas negras que sacó de su bolsillo. Ah. Cuando lo hizo, pareció que el aura de Kotori cambió de repente. Después aflojó perezosamente el cuello de su uniforme, y se tiró en una silla cerca de Reine con un gran golpe, y luego, de la bolsa que llevaba, Kotori sacó lo que parecía un pequeño cuaderno. Dentro, alineadas perfectamente en orden, había varios tipos de chupa chups, era el rumorado contenedor de dulces. Kotori eligió una, poniéndola en su boca, y lanzó una mirada que parecía estar menospreciando a Shiori, que seguía de pie en la entrada del salón. ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí, Shiori? ¿O estás tratando de ser un espantapájaros? Será mejor que lo olvides. Con la estúpida cara que tienes ahorita, no creo que seas capaz de ahuyentar cuervos. Ah, pero ya que es tan asquerosa, tal vez por otra parte los humanos no se acerquen a ti. Viendo a su hermana que se había transformado en una reina en un instante, Shiori se puso la mano en la frente. Cambiar la cinta probablemente había causado un cambio de mentalidad, era como voltear las piezas en un tablero. Kotori, ¿cuál es tu verdadera personalidad? Estás siendo muy grosera. No vas a ser popular entre los hombres de esa manera, así que por eso sigues siendo virgen. Perdón por señalar algo tan obvio. Oye. De acuerdo a las estadísticas, más de la mitad de los hombres que llegan a los 22 sin poder salir con una chica permanecen vírgenes de por vida. Eso significa que todavía me quedan más de 5 años para encontrar una buena pareja. No subestimes al futuro yo.
La gente que habla solo sobre las posibilidades o el tiempo que les queda, al final lo único que dicen es voy a trabajar duro a partir de mañana. Gu, dándose cuenta de que no podía ganar en una discusión, Shiori apretó los dientes y cerró la puerta. Ahora, de todos modos Shin, el entrenamiento está a punto de comenzar. Por favor siéntate aquí. Diciendo esto, Reine indicó una silla colocada entre las dos. De acuerdo. Bien, primero que nada los presentaremos. Reine habló tranquilamente apuntando a un adolescente de la edad de Shiori. ¿Alguno de los dos quiere empezar? Complementó Kotori, pero ninguno de los dos habló. Con un suspiro Kotori empezó. Si vamos a trabajar juntos por lo menos hay que saber nuestros nombres, ¿no? Empezaré yo. Soy Itsuka Kotori, hermana menor de la chica peliazul de aquí. Kotori habló mientras señala con el palo de la paleta a Shiori. Murasame Reine, un gusto trabajar con ustedes, se presentó Reine con una voz somnolienta. Soy Itsuka Shiori, hermana mayor de Kotori y espero llevarme bien contigo. Habló Shiori mientras le tendía la mano al chico.